El título de la charla, pues, como ustedes lo ven ahí, así está planteado: Dolor en medicina interna del diagnóstico al tratamiento, que es un título pues muy amplio y que puede uno tomarlo pues, de muchas formas, o yo preferí llamarlo de esta manera: ¿debe un internista saber tratar el dolor agudo y crónico? Entonces quiero que después de que acabemos esta charla, ustedes me digan si esto debería ser una realidad o no. ¿Cuántos de los que están acá son residentes en este momento? ¿De medicina interna todos? Bueno, entonces todos creo que tienen claro lo que es el trasnocho, el sacrificio, el hambre, el frío, la sensación de ignorancia, de ser uno R1, generalmente los R1 son los que hacen turnos solos en piso, de enfrentarse a pacientes muy complejos y tener que tomar decisiones difíciles solos. Afortunadamente, y creo que ahora las cosas cambian un poco y todos tienen un especialista que los acompaña en la noche, uno tiene la tecnología, los celulares, las fotos. Cuando me tocó a mí no había celulares, eran carísimos, uno tenía que usarlos, pero pues cada minuto valía un riñón, entonces no eran para usarse tanto como ahora, no había forma de tomar fotos a un electro, no había profesor que se quedara de turno, sino había un profesor que estaba a disponibilidad telefónica, que contestaba de acuerdo a la hora que uno lo llamara y si quería o no contestar. Esto fue en el Hospital San Ignacio en el año 2000, yo no soy tan viejo, o sea que esto no fue hace tanto tiempo, fue hace 22 años. Y les voy a contar lo que me pasó a mí una noche. Yo vi un señor que había llegado ese día, un señor de 60 años que era un fumador pesado y tenía una masa pulmonar en estudio, obviamente, pues muy probablemente una neoplasia. En la noche, el señor me llaman a valorarlo, está muy agitado, está en delirium, está muy deshidratado y está en falla renal. Yo le pido una cantidad de laboratorios buscando cuál es la posible causa del delirium y me aparece un calcio súper elevado. En la vida real, lo que ocurrió fue que el estudiante al que yo le pedí que hiciera la orden a mano marcó el calcio de más. Yo ni siquiera había considerado que le pidieran calcio al paciente, pero apenas salió y lo vi alto, yo dije, esto es por acá. Me llamaba mucho la atención que el paciente todo el tiempo desde que llegó se quejaba de mucho dolor y lo que más le dolía a él eran las vértebras cervicales y torácicas. Y cuando uno lo interrogaba, obviamente estaba en delirium, pero el señor se quejaba permanentemente de dolor. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Al día siguiente de que esto ocurrió, pues yo me volví el más experto en hipercalcemia maligna. O sea, me dediqué a estudiar hipercalcemia maligna. Yo mismo pues, en ese momento creía que yo había descubierto la causa del delirium. Ya les conté que fue por accidente que se nos fue más el calcio. Pero en ese momento yo creo que ustedes me podrían preguntar a mí y yo sabía más hipercalcemia maligna que todo el planeta. Yo creo que sabía más que de Yanira o que Sandra Juliana en ese momento, con toda seguridad. Eso ya es exagerar. Pero me pregunté, bueno, ¿y el dolor de este señor? ¿Sí? Entonces ya le estábamos tratando la hipercalcemia, ya la falla renal estaba corregida, ya el señor estaba un poco mejor del delirium y seguía con dolor. Entonces le dije a mi profesor, profe, ¿y este señor qué hacemos con el dolor? Y me dijo, va a hacer interconsulta clínica del dolor. Y yo dije en ese momento, no, aquí hay que hacer algo. O sea, un internista, ¿cómo va a saber de hipercalcemia maligna? ¿Cómo va a diagnosticar neoplasias de pulmón? ¿Y cómo no va a saber manejar el dolor? Entonces, desde ahí, y les cuento la historia, empecé yo como a entender que después de hacer medicina interna yo quería hacer alguna cosa que complementara y que me permitiera acercarme a los pacientes de una manera más integral. Y cuando uno se pone a mirar el dolor crónico, pues uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el dolor crónico con la medicina interna? Aparentemente nada, ¿no? O nos educan como pensando que no tiene nada que ver. Pero si uno lo mira en profundidad, pues tiene todo que ver. ¿Quiénes somos los que vemos los pacientes crónicos? Somos nosotros. ¿Qué porcentaje de los pacientes que ustedes ven en consulta tienen algún tipo de dolor? Artrosis, canal cervical estrecho, canal lumbar estrecho, alguna enfermedad autoinmune como artritis, espondiloartropatías seronegativas, cáncer, etc. Y fíjense lo complejo que resulta el paciente con dolor crónico, ¿no? Todos los factores que influyen en los pacientes con dolor crónico y todos los errores que con frecuencia cometemos al manejar a esos pacientes. Más recientemente, pues hoy en día sabemos clasificar el dolor, sabemos que el dolor se divide como en tres grandes grupos: el dolor nociceptivo, el neuropático o el nociplástico, que es una clasificación un poco más reciente, y que de acuerdo a las características del dolor que uno lo puede hacer clínicamente, uno podría definir, bueno, este paciente de pronto va a responder más a neuromoduladores o va a responder más a opioides, en fin, digamos que más o menos hemos evolucionado y tenemos claridad de cómo debería ser el abordaje del dolor crónico. Si nos queremos complicar más todavía, entonces uno puede decir, mire, 40% de los pacientes con dolor crónico tienen un trastorno de ansiedad, tienen un trastorno depresivo o tienen mal patrón de sueño. Si uno quiere complicar eso aún más, uno puede decir, bueno, ¿qué porcentaje de los pacientes que vemos con dolor crónico hoy en día tienen más de 65 años?
y qué porcentaje de esos pacientes tienen multimorbilidad, de acuerdo a lo que les contaba Valentina y Diana en las charlas anteriores. Entonces, no es el paciente adulto mayor, el paciente adulto joven, perdón, que tiene una espondiloartropatía y al que podemos manejar con AINES sin ningún problema. Es el paciente que tiene dolor crónico, que es diabético, que tiene multimorbilidad, que es hipertenso, que tiene contraindicación obviamente para recibir AINES, que seguramente tiene contraindicación para recibir antidepresivos tricíclicos, y ahí la cosa se va complicando. Cáncer, tal vez la reina pues de las enfermedades que producen dolor. Fíjense ustedes cómo el paciente con cáncer puede atravesar por todos estos momentos en los que el dolor tiene y requiere un enfoque distinto. No es igual el paciente que tiene un dolor agudo, el paciente al que le acaban de hacer una toracostomía por un derrame pleural y que tiene un dolor pleurítico por el tubo de tórax. No es igual el paciente que tiene enfermedad metastásica, por ejemplo, enfermedad ósea, y no es igual el paciente en fin de vida. Pregunta para todos: ¿cuántos de ustedes en las noches les toca ver pacientes con dolor en fin de vida? Todos. ¿Cuántos de ustedes así, pero de verdad, de corazón, conocen las relaciones equianalgésicas de los opioides? Entre la oxicodona, la hidromorfona, la morfina. Increíble, ¿no? Les toca llamar a clínica del dolor. Ahora, la escalera analgésica, cuando uno lee dolor por cáncer, se encuentra con esto, que es la famosa escalera analgésica, que es una, digamos, una guía secuencial dirigida a población, a médicos de atención primaria, que nos permite de manera simple titular un paciente o ponerlo en tratamiento para el manejo del dolor. Básicamente, en su momento lo que se decía era: hay tres tipos de medicamentos: los no opioides, como el ibuprofeno, el acetaminofén; los opioides débiles, como el tramadol, la codeína; y los opioides potentes, como la metadona, la oxicodona, la hidromorfona, etc. Ese tratamiento debía ser, ojalá por vía oral, si el paciente tolera la vía oral; por reloj, es decir, por horario, no permitiendo que el paciente tenga dolor, sino dándolo cada 4 o cada 6 horas, y usando siempre rescates, que es la famosa palabra que a todos nos encanta, ¿o no? El famoso rescate. Perdón, un segundo, voy a tomar agua. Pero fíjense que esto ya tiene 32 años de historia y la evolución de la medicina ha cambiado, y específicamente, ustedes lo viven todo el tiempo, el paciente oncológico cambió. Ya no es el paciente de antes. Hace 30 años, hace 40 años, un paciente con cáncer de páncreas probablemente se moría a los 6 meses y no había mucho que hacer. Un paciente con un glioblastoma se moría a los 3 o 6 meses y no había mucho que hacer. Hoy en día ustedes encuentran en sus turnos o en urgencias pacientes con un cáncer de páncreas o un glioblastoma que llevan 1, 2, 3 años de sobrevida, cosa que es un cambio dramático. Y ustedes los ven que han recibido 1, 2, 3, 4 líneas de quimioterapia, que tienen efectos secundarios de la quimioterapia, que tienen toxicidades que cada vez conocemos más, que tienen secuelas de la radioterapia, que tienen dolor crónico y que, como son obviamente adultos mayores, también van a tener más multimorbilidad. Entonces no es igual el paciente diabético descompensado al paciente diabético descompensado con cáncer que recibe esteroides para un tumor cerebral. Entonces la cosa es mucho más compleja. Ustedes dirán: está hablando mucho de cuidado paliativo y poco de dolor. No, lo que les quiero hacer ver es que esto va mucho más allá del dolor y que los pacientes son un reto enorme. Fíjense, un paciente con cáncer, ¿cómo nos puede llegar a urgencias o a una interconsulta? Muy frecuente que seamos nosotros quienes diagnosticamos el cáncer por un dolor. El paciente llega con dolor severo en una costilla, le tomamos una placa, tiene una fractura patológica y tiene un mieloma múltiple. ¿Quién lo descubrió? Medicina interna. El paciente llega por un síndrome paraneoplásico, una hipercalcemia maligna. ¿Quién lo descubre? Medicina interna. El paciente llega porque tiene una complicación estructural del cáncer, una compresión medular. Un paciente con cáncer de próstata que llega sin poder caminar o tiene alteraciones de la sensibilidad, tiene una compresión medular, lo descubrimos nosotros. El paciente llega porque tiene una complicación de la quimio, neutropenia febril. ¿Quién la diagnostica? ¿Quién la maneja? Nosotros. Complicaciones de la inmunoterapia, pues una hipofisitis, una tiroiditis, una neumonitis, toda la citis, una colitis por inmunoterapia, la diagnosticamos y la manejamos nosotros. O finalmente el paciente puede llegar efectivamente en un escenario de fin de vida y de cuidado paliativo. ¿Quiénes lo manejamos? Nosotros. Pero no es lo único. Fíjense la cantidad de posibilidades que tenemos. Ahora, cuando uno habla de dolor crónico, ¿todos los dolores crónicos son iguales? Y les pongo este ejemplo. Un señor de 80 años, diabético, fumador pesado, con enfermedad arterial periférica documentada,
con dolor de 10/10 y una severa limitación funcional por un franco dolor isquémico en miembros inferiores. O una paciente joven con fibromialgia, con un dolor muscular generalizado, con claros rasgos de ansiedad, insomnio y con un dolor de 10/10 que le limita la funcionalidad. Ambos son dolores 10/10, ¿o no? ¿Son iguales esos dolores? ¿Qué hace diferente? No quiero hablar de la fisiopatología ni mucho menos, pero acá hay una cosa fundamental que los hace diferentes y es donde radica el siguiente problema que vamos a mencionar. Es que en uno de ellos tenemos unas fuentes clarísimas de dolor, en el otro no tenemos tan claras las fuentes de dolor, aunque recientemente todos estos dolores que antes se llamaban funcionales o que antes la gente pensaba que eran psicógenos o psicológicos se han metido en una gran bolsa que se llama el dolor nociplástico, donde digamos se ha intentado que esos pacientes con esos tipos de dolor se clasifiquen. Entonces, fíjense lo que tenemos, fíjense los escenarios que tenemos. El dolor por cáncer, ya lo mencioné. El dolor crónico no oncológico, la osteoartritis, es un reto para todos. Todos nosotros vamos a tener osteoartritis a medida que envejecemos. Y ustedes son testigos de la limitación funcional que eso produce y todos quisiéramos darle a los pacientes lo que las recomendaciones de las guías nos dan, que es manéjelo con AINES. Inicialmente, quiero decir, ¿le vamos a dar AINE a un paciente de 80 años con falla cardíaca o con enfermedad coronaria? Probablemente no. ¿Le vamos a dar una dosis de esteroide de depósito a un paciente que tiene diabetes y está mal compensada la diabetes en hospitalización? Probablemente no. Todos los pacientes con neuropatías diabéticas o con polineuropatías diabéticas y todas las enfermedades reumatológicas agudizadas son tributarias de manejo del dolor. Y eso generalmente nos toca a nosotros. Y como ustedes lo saben mejor que yo, la gran mayoría de estas cosas pasan es de noche, ¿no? Cuando no hay profesores, ¿cierto? Eso no pasa a las 2 de la tarde cuando estamos todos ahí en el segundo piso hablando carreta, pasa a las 2 de la mañana. Cuando además ustedes tienen sueño, están cansados y se sienten más ignorantes que nunca, ¿o no? Eso nos pasa a todos. Y el dolor agudo es lo mismo. O sea, el dolor agudo también nos llega a nosotros. Desde el dolor del infarto agudo de miocardio, el dolor del paciente que tiene una disección aórtica, el paciente con una crisis de anemia de células falciformes, una porfiria. ¿Y qué me dicen del binomio dolor y fiebre? Eso nos encanta a los internistas, ¿no? Fiebre y dolor en el hipocondrio derecho, fiebre y dolor en una articulación, fiebre, cefalea, fiebre, dolor pleurítico. Y generalmente vamos a mirar el cultivo, a mirar el antibiótico, a mirar la PCR y se nos olvida que el paciente consultó por dolor. Y lo que al paciente más le molesta es el dolor. Hablemos un poco entonces de la crisis, y que es obligatorio mencionarlo, de la pandemia opioide. Seguro muchos de ustedes han oído mencionarlo, han leído en la televisión, en el radio, en los journals de medicina, pero también en los periódicos, lo que está pasando en Estados Unidos y Canadá con la pandemia opioide. La cantidad de pacientes que han muerto, digamos, por sobredosis o por prescripciones inadecuadas de opioides. Esto tiene, digamos, de largo y de ancho, no me voy a detener mucho acá, pero lo que sí vale la pena mencionar es que todo esto comenzó con buenas intenciones, es decir, tratando o con esfuerzos para que los pacientes con cáncer o con enfermedades crónicas y con fuentes claras de dolor tuvieran acceso temprano a los opioides. Y eso llevó a que de alguna manera eso se desbordara y muchos pacientes con dolor crónico no oncológico y fuentes no claras de dolor o con pacientes en los que claramente los opioides no son una indicación, empezaron a usarlos. Y de esa manera pues se disparó o inició la crisis, la pandemia opioide. Y esto, digamos, ahorita Valentina mencionó una palabra que era la paliativización de la geriatría. Me gusta esa palabra. Aquí podríamos decir lo mismo, es la paliativización del dolor crónico. Entonces, cuando uno establece metas de cuidado paliativo, es decir, yo quiero confort, calidad de vida, control de dolor, de disnea, de náusea, a pacientes, por ejemplo, en el modelo de dolor crónico de fibromialgia, entonces lo que me interesa es que no tenga dolor, lo que me interesa es que esté confortable, lo que me interesa es que entonces caemos en la trampa de darle opioides a ese grupo de pacientes. Claramente está demostrado que esos medicamentos no sirven o sirven solamente en la fase aguda y después no sirven. Y no solamente no sirven, sino que hoy en día tenemos una cantidad de información sobre lo que le ocurre a los pacientes que usan opioides crónicamente desde el punto de vista de la disfunción gonadal, endocrina, inmunológica y todo lo demás. Entonces, por eso es importante dejar claro para quién son los opioides y qué pacientes no se benefician. Y eso también, aunque no lo crean, nos toca a nosotros. Porque seguramente en urgencias o en la consulta ambulatoria nos va a llegar un paciente en el que ustedes sospechen que puede haber un uso inadecuado o un uso no médico de opioides. Por otro lado, nos toca también lo que es propio de nuestro país. Entonces, muy probablemente, y lo vemos también todos los días, tenemos más pacientes que no tienen dinero o que no tienen acceso a los opioides o que no tienen acceso a un cuidado paliativo de calidad que el paciente adicto.
miremos en urgencias, esos pacientes que se quedan ahí esperando que los remitan porque no tienen acceso a la fundación. ¿Cuántos de esos pacientes con cáncer o con enfermedades crónicas tienen problemas de adicción? ¿Muchos o poquitos? ¿Y cuántos tienen problemas de hay que remitirlo, la EPS no me dio el medicamento, el MIPRES no me lo valieron, no tengo dinero para comprarlo, no lo consigo, me dijeron que lo suspendiera porque era peligroso? Probablemente 9 de cada 10 pacientes nuestros tienen esa problemática. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Tengamos en cuenta que existe una pandemia opioide, tengamos en cuenta que hay unos riesgos establecidos, pero no olvidemos que vivimos en Colombia y que generalmente lo que nos toca son nuestros problemas de un país en vías de desarrollo. Este concepto, digamos, casi que oscurantista de pensar que el cuidado paliativo es para el final de la vida, para el paciente moribundo, o para darle morfina a los pacientes que se están muriendo, pues yo creo que ya después de 15 años que yo llevo acá, espero por lo menos que ese concepto haya cambiado, y creo que la misma evolución de la medicina lo ha desacreditado. Pero lo que les quiero transmitir es que, si bien es cierto que no nos ocupamos únicamente del final de la vida, no hay nada más importante para un paciente y su familia que un buen fin de vida. Creo que también todos lo hemos visto. Y si alguno ha tenido un familiar que desafortunadamente haya tenido que pasar por ahí, pues lo sabe con mayor razón. O sea, no hay nada peor para una familia que morir con la sensación de estar solo, abandonado, o de que un paciente muera con síntomas mal controlados. O sea, un paciente que muere con disnea severa, un paciente que muere con dolor no controlado, gritando, agitado, ¿sí? Es una tragedia para la familia y para nosotros como médicos también. Entonces, el mensaje es: el final de la vida es muy importante. Tenemos que tener entrenamiento en el manejo de síntomas al final de la vida, pero tenemos que entender que el concepto del cuidado paliativo cambió y que hoy en día va mucho más adelante, y que específicamente en oncología aparece un término que se llama el soporte oncológico. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, muchas instituciones o en algunos hospitales prefieren el término de soporte oncológico que de cuidado paliativo, precisamente por el estigma que tiene el cuidado paliativo de pensar que solamente es en fin de vida, o que si al paciente lo ve cuidado paliativo es porque se va a morir, y no necesariamente es así. Fíjense cómo debería haber una transición que tiene que ser tan intensa como el paciente la necesite, ojalá desde el momento mismo del diagnóstico, para que los pacientes tengan el control sintomático que necesitan. Otra cosa que es muy interesante es ver cómo hoy en día está claramente demostrado que un paciente con cáncer que recibe un tratamiento adecuado de soporte, es decir, que tiene buen control de dolor, que tiene buen control de náuseas, que asiste a las quimioterapias porque no vomita, que se le alivia la diarrea tempranamente, que se le mejoran los síntomas depresivos, que duerme, que se le hace una intervención analgésica invasiva, o sea, un famoso bloqueo porque tiene mucho dolor por un cáncer de páncreas, ese paciente vive más tiempo que aquel que tiene la misma quimioterapia o la misma inmunoterapia estándar del paciente que recibió el soporte oncológico. Es decir, esos pacientes viven más tiempo, y eso también es muy importante. Entonces, fíjense cómo pasamos de el control sintomático en fin de vida y el acompañamiento a la familia, que es como lo antiguo, pues, a cosas como diagnosticar tempranamente complicaciones mecánicas de la enfermedad, como una compresión medular, manejar los pacientes que tienen hipercoagulabilidad asociada a cáncer, otro capítulo enorme, todo lo que tiene que ver con la toxicidad de los nuevos medicamentos como la inmunoterapia y los procedimientos invasivos analgésicos. Manejos integrales en diferentes niveles de atención, toma de decisiones en cuidado intensivo, participación activa en comités de ética y, por supuesto, la docencia en pre y posgrado, de donde yo siempre he esperado, y el doctor Rueda no está por acá, así que lo digo con mayor tranquilidad, yo no puedo creer que un posgrado como el de ustedes no tenga todavía una rotación en cuidado paliativo. Eso me parece increíble. Sobre todo en una institución como esta, donde tenemos los diferentes niveles de atención, donde tenemos un servicio de atención prioritaria, es decir, como un servicio de urgencias para pacientes con cáncer, donde hay una consulta ambulatoria, donde hay procedimientos invasivos, donde hay atención de hospitalización, interconsultas, urgencias, e incluso un modelo de hospice integrado a un hospital general que tenemos allá en el ICAL con 5 camas de hospitalización. Entonces, mensaje para ustedes: entender que el cáncer cambió desde el momento del diagnóstico, que ya no hablamos de curativo y paliativo, que lo paliativo no necesariamente es fin de vida, y que no todos los pacientes paliativos se van a morir inmediatamente, pueden tener sobrevidas largas. Específicamente, por ejemplo, las mujeres con cáncer de mama o de ovario pueden vivir 5 o 10 años con la enfermedad, y que se abre un capítulo súper importante y que está, digamos, en pleno desarrollo, que es el capítulo del sobreviviente. ¿Qué hacemos con el paciente sobreviviente de cáncer? De eso sí que no sabemos nada. ¿Qué hacemos con la paciente que toma inhibidores de aromatasa de mantenimiento y que tiene osteoporosis?
cómo estamos pendientes de que no haya una toxicidad cardíaca tardía por la quimioterapia. Todas esas cosas, digamos, también nos tocan a nosotros como internistas. Entonces, aquí les muestro simplemente todo lo que está debajo de la sombrilla del concepto nuevo del soporte oncológico y que se podría aplicar también o que se puede extrapolar a enfermedades crónicas no oncológicas, como puede ser la falla cardíaca, el EPOC, la demencia y todo lo demás. Termino con esta frase de este libro que si no se lo han leído, se lo recomiendo. Es un libro que es muy interesante y creo que uno queda bastante tranquilo con lo que hace, aunque con unas frases contundentes como las que les pongo ahí. Y termino la charla con la diapositiva que debía estar al principio de la presentación. Y yo sí creo que los internistas tenemos que saber tratar el dolor agudo y crónico y ojalá pronto ustedes pudieran rotar en nuestro servicio. Muchas gracias.